¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Seguramente muchos a través de esta señal ven el programa por primera vez. Algunos posiblemente nos hayan vuelto a encontrar. Hasta hace algunos meses nosotros estábamos en otra señal de cable, pero lamentablemente por estas cosas de la política nos tuvimos que ir. Un poco que tuvimos que pegar el portazo. Mejor dicho, nos pegaron el portazo. Hoy en esta casa nos reciben para que podamos seguir trabajando en libertad en este programa que tiene más de 15 años en el aire. Así que a esta casa CN23 que nos da la posibilidad de trabajar, le damos las gracias, y a la anterior casa le deseamos mucha suerte, que sigan progresando, pero que traten mejor a la gente que trabaje. Y además, que le paguen a la gente que trabaja, y que no la dejen ir y 8 años de trabajo no se lo paguen. Es un mensaje nada más, pero eso no tienen por qué conocerlo ustedes, eso se resuelve en la justicia, lo cual estamos haciendo. Bueno, vamos a tener un programa con muchos condimentos, vamos a hablar de política, vamos a hablar del tema que preocupa y mucho a los jubilados. En las últimas horas el Senado de la Nación, y fundamentalmente hablo de los peronistas, le pegaron un cachetazo a nuestros abuelos. Lo que han aprobado, lo que han votado es increíble, es inexplicable. Inexplicable. En un rato vamos a estar hablando con el doctor Cristian D'Alessandro, especialista en derecho previsional, para que nos cuente qué es lo que votaron los senadores. Esperemos que no hagan lo mismo los diputados. Pero antes de eso vamos a hablar con Ricardo Alfonsín, diputado nacional, hombre que termina su mandato, hombre que tiene una manera de ver la política y de ver el futuro del país, y cuando no coincidió con algunas cosas, lo dijo. De hecho, cumplió la palabra, cosa que pocos políticos hacen, que en realidad tendrían que hacerlo siempre y no tendría que ser algo para resaltar, pero lamentablemente en esta Argentina hay que resaltar los gestos. Dijo que no iba a ser candidato de nuevo, que no iba a negociar una candidatura a diputado por decir vuelvo a ser diputado, vuelve al llano, y eso hay que rescatarlo. También estoy esperando al economista amigo mío Javier Milei para que me explique de qué se trata lo que está pasando en la economía en la Argentina. Si es verdad, como dicen muchos economistas, que a este paso, a mediados del próximo año, vuela todo por los aires en la Argentina económicamente hablando. Y también va a estar Néstor Pitrola. Pero rápidamente voy a contarles un caso increíble. La salud en la provincia de Buenos Aires sabemos todos que está en un estado crítico, grave, gravísimo, sin dudas gravísimo. No se le puede achacar toda la responsabilidad a la gobernadora María Eugenia Vidal, obviamente que no, pero hace 2 años que gobiernan la provincia de Buenos Aires y hay cosas que no tienen explicación. En el partido de Tigre hay un solo hospital provincial, que es el Hospital Magdalena Villegas de Martínez, conocido por todos en la zona por el Hospital de General Pacheco. Este hospital tiene un servicio de neonatología. Este servicio de neonatología es para cuando una madre con un prematuro tiene que asistirse en ese hospital en un parto, pueda tener la contención que ese chiquito necesita. Nadie sabe por qué en las últimas semanas el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió cerrar neonatología del Hospital Provincial de General Pacheco. Algo que sorprendió. Nosotros estuvimos haciendo averiguaciones sobre este tema. ¿Saben qué me dijo el director de la región sanitaria quinta, que corresponde a ese hospital? De que el vecino de Tigre, en este caso particular, había elegido la salud pública municipal y que en un porcentaje altísimo el vecino elegía que su esposa o su hijo naciera en el Hospital Municipal Materno-Infantil. Que el 80% de los partos de Tigre se hacen en el hospital municipal y no en el hospital provincial. Pero fíjense lo más ridículo. Si una parturienta llega con un estado de gravedad al Hospital de General Pacheco, el Hospital Provincial de General Pacheco, la tienen que derivar al Hospital de Escobar. Y si el chiquito corre peligro de vida, como el Hospital de Escobar no tiene neonatología, la mamá se queda internada en Escobar y al chiquito lo trasladan a otro hospital. Una barbaridad. Gobernadora Vidal, a usted le hablo, porque yo he visto en la campaña electoral que muchos candidatos suyos, entre ellos algunos pseudos políticos,
como el actor Segundo Cernadas, se sacaba fotos mostrando las bondades de las obras provinciales que usted estaba haciendo en algunas zonas del Gran Buenos Aires y particularmente en la zona norte. Y también lo vi sacándose fotos en este hospital. ¿Por qué no restablece la neonatología del Hospital de General Pacheco, gobernadora? ¿Usted está enterada de lo que está pasando? Quiero creer que no. ¿O esta es una cuestión política? ¿O es una cuestión política que porque ese es un territorio de Sergio Massa le cierran las puertas a los hospitales? Quiero creer que no. Espero que no sea así. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, es un gusto. Bueno, Ricardo, tema mapuches, Sí. lo del submarino que nadie sabe qué es realmente lo que pasó, Sí. lo que está pasando, quién es el responsable, si es que los hay. Hoy hay una realidad. Somos todos opinólogos expertos en submarinos. Hoy cualquiera habla de los submarinos. Pero lo que está pasando en el sur es muy grave. Esto que acaban de votar los senadores, hace un cuadro de situación. Sí. A ver, sobre todas estas cuestiones me he expresado. A ver, puede ser que no tengan difusión, pero yo me he expresado, y me interesa hacer esta aclaración, no porque pueda ser valiosa mi opinión, sino para que los que confían en la tarea que yo realizo, que sepan que me he expresado sobre esta cuestión. Primero, con relación al tema del sur, este tema tan desgraciado de los mapuches y la represión en el lago Mascardi, por supuesto que no puedo opinar acerca de qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió lo que ocurrió. Vamos a tener que esperar que la justicia nos dé más información. Sí me han consultado también, Daniel, acerca de las declaraciones que hizo, por ejemplo, la ministra Bullrich, a quien yo respeto, creo que está muy mal asesorada, cuando dijo que no tenían por qué la fuerza de seguridad probar la legítima defensa. Pero eso, yo no sé quién puede haberla aconsejado para que diga eso. Todos tenemos que probar legítima defensa. Si hay una persona que está siendo atacada a balazos por otra y responde esa persona con armas y la mata, llega la policía, no alcanza con decirle fue en legítima defensa, tiene que probarlo que fue así. Si no, vean lo que ha pasado en los casos de legítima defensa, tiene que probarse que fue así. Por supuesto, no está probado ni una cosa ni la otra. La que tiene que actuar es la justicia, pero no se puede dar por descartada nada. Tiene que actuar la justicia en estas cosas. Incluso el Estado está más obligado que nadie a probar la legítima defensa. Hay que ser muy rigurosos con el cumplimiento de la ley. Los ciudadanos tienen que ser muy rigurosos con los funcionarios y los funcionarios tienen que ser muy rigurosos también con las reparticiones que dependen de ellos, sin prejuzgar, desde luego. Por otro lado, la vicepresidenta Michetti también ha hecho una aclaración que para mí es muy desafortunada. Dice que en caso de duda a favor del Estado. ¿Pero de dónde sacan esas cosas? ¿De dónde sacan? En realidad el verdadero principio sería in dubio pro reo, en caso de duda a favor del acusado. Exacto. Pero ese es un principio que se aplica al momento de dictar sentencia. Primero tiene que hacerse la investigación. Y es posible que haya sido todo en legítima defensa, pero bueno, tiene que decirlo la justicia y hay que ser muy cuidadoso con las señales que se envían, porque ser respetuoso de la ley exige, o enviar la señal de que uno es riguroso con la ley, exige que no demos por descartado nada. Nadie se puede ofender, ni una institución ni la comunidad mapuche, porque uno diga que quiere conocer la verdad. Sin prejuzgar, queremos conocer la verdad. Y bueno, ni la comunidad mapuche ni las instituciones se pueden molestar por esto. Respecto de los jubilados también lo he dicho, esta es una decisión que yo no comparto, la dije desde que la conocí, así como la reforma laboral. En primer lugar digo, la fórmula propuesta por el oficialismo, yo no juzgo intenciones, juzgo resultados, y la obligación de un político es adelantarse además a los resultados. No solamente, a ver, no le aumenta el haber jubilatorio, lo que es malo, porque son muy bajas las jubilaciones. O sea que no le aumenta el poder adquisitivo. En todo caso dice que lo que se propone es conservar, mantener el poder adquisitivo. Como según dicen, un jubilado promedio va a perder entre 600 y 1.000 pesos por mes con este nuevo sistema. Bueno, por eso te digo. No le aumentan, precisamente con el nuevo sistema, no le aumentan el poder adquisitivo. Dicen que le van a conservar. Eso ya de por sí es injusto.
porque es muy baja la jubilación y hay comentario del poder adquisitivo. Pero además se corre el riesgo de que ni siquiera conserven o mantengan el poder ejecutivo. Ahí está el doctor D'Alessandro. Que ni siquiera lo mantengan. ¿Por qué? Porque el mecanismo, incluso con la reforma en el Senado, previsto para actualizar las jubilaciones, puede ser que arroje un índice que está por debajo de lo que aumentan los precios de los productos a los que los jubilados destinan casi el 100% de sus saberes. Así que no solamente no se aumenta el haber jubilatorio, sino tampoco puede ocurrir por lo menos que no se conserve el poder adquisitivo. Bueno, lo de la reforma laboral también, he dicho en varias oportunidades, que significa un retroceso muy grande. En el fondo la filosofía es la siguiente, que inspira estas medidas, porque no son nuevas, no es que nosotros en la Argentina estemos inventando nada, eso es en Europa, en España, en Brasil, en Francia se está proponiendo, en varios países, ¿no? Y vos sabés que ahora se globaliza todo, lo malo además. En el fondo la idea es que cuando hay dificultades económicas, el esfuerzo para poderlas resolver lo tienen que hacer los trabajadores. El eufemismo que se suele utilizar es terminar con las rigideces del mercado laboral o flexibilizar el mercado laboral. En el fondo quiere decir sacrificar derechos y aspiraciones de los trabajadores, sacrificar ganancias de los trabajadores, ingresos de los trabajadores en beneficio, yo haría una parte con la pequeña y mediana empresa, de las grandes empresas, porque de esta manera va a haber más inversión, va a haber mayor crecimiento y se va a generar mayor empleo. Bueno, a mí díganme, ¿dónde? Que se hayan replicado, en qué país del mundo se han aplicado estas políticas y han dado esos resultados. Te digo, en España es cierto que se han creado algunos puestos de trabajo, pero vayan a preguntar qué calidad tiene puesto de trabajo. Son todos contratos basura, contratos precarios, todos el 80%, infinitamente de inferior calidad a lo que existían antes de que esas políticas se aplicaran. Bueno, así que no, yo no creo. Por otro lado, me parece que se ha tirado al bulto, porque a ver, el sistema financiero, los bancos ganaron 50.000 millones de pesos, según lo dijo el Banco Central en el primer semestre. ¿Para qué necesitaban reformas laborales? Los oligopolios que existen en materia de panificación industrial o en materia de artículos de limpieza y en otras, hay muchísimos oligopolios en la Argentina, las grandes ganancias de los supermercados, los productores de soja, que los grandes por lo menos que están ganando bastante, bueno, ¿para qué necesitan flexibilizar el mercado laboral? ¿No decían que estaba creciendo y recuperándose la economía sin la necesidad de flexibilizar, sin pedirle sacrificio a los trabajadores? Otra cosa es con las pymes. Allí sí que hay que aguzar mucho la imaginación, no es fácil resolver el problema, pero no puede ser ni el empleador que está con la lengua afuera, ni el trabajador el que pague la consecuencia. Aquí tiene que haber una responsabilidad mayor del Estado. Habrá que pensarla más. Vos venís planteando, Ricardo, hace bastante tiempo la posición diferenciada dentro de la Unión Cívica Radical. Venís diciendo que el partido no está actuando de la manera que tendría que haber actuado, de acuerdo a lo que se dijo y lo que se votó en Gualeguaychú. Tal cual. ¿Te duele ver a un radicalismo? A ver, yo no te quiero ofender, pero como entregado, como atado de pie, o está atado de pies de mano y no puede resolver los problemas, porque a ver, acá hay una realidad. Yo creo que en cualquier momento hay que cerrar la Casa de Gobierno, se tiene que ir Macri, se tienen que ir los ministros, hay que cerrar el Congreso, hay que sacar a la Fuerza Armada y hay que dejar la Carrió. Porque, a ver, hablás del tema de lo que pasó con Maldonado, no sé, el abuelo, el tatarabuelo con ella andaba por ese río. Ahora salió lo del submarino, el tatarabuelo, el primo, no sé quién, era comandante en jefe de la Armada. Se resuelve una situación, nosotros, yo. Entonces, que se vayan todos, que maneje todo el país ella. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué papel juega el radicalismo? Y ver, y te lo digo con mucho dolor en el alma esto, ver muchos radicales aplaudir y vivar a Carrió después de lo que Carrió le hizo a Raúl Alfonsín, y ahí te toqué el corazón, pero esta es la verdad de la historia. No, a mí lo que me preocupa es que los problemas se resuelvan, y creo que nadie es dueño de la decisión correcta en política. Le hace falta humildad a la política. Oficialismo y oposición, nadie es dueño de la decisión correcta, pero estoy seguro que la manera de asegurar la corrección de una decisión, la mejor manera, ni siquiera 100%, es escuchando a quien piensa diferente. Y bueno, al renunciar mi partido a opinar, en nombre de no sé qué idea, al renunciar a opinar, al renunciar a cumplir con lo que dijo cuando se logró este acuerdo, y al aceptar todo de manera acrítica, ni con Alfonsín fueron tan acríticos, ni con De la Rúa, no, para nada,
y yo sé porque era mi padre el presidente entonces, ¿no? Bueno, está privando a Cambiemos de la posibilidad de tomar decisiones de mayor calidad. Yo estoy seguro que el propio PRO celebraría la existencia de un partido más activo, más atrevido en el mejor sentido de la palabra, más creativo y más popular. Última pregunta. Yo recién cuando hacía la editorial decía que vos, fiel a lo que dijiste y a tus convicciones, no cediste en ninguna de tus posiciones con el solo hecho de volver a ser diputado. No, sí. Pero ¿salís a caminar el país y la provincia de Buenos Aires para recuperar el radicalismo? Sí, a eso me voy a dedicar. No sé si tendré éxito o no, pero la pelea por las convicciones no son para ganarlas, sino para darlas, ¿eh? Y bueno, yo voy a tratar de volver a recuperar el significado, la identidad de la Unión Cívica Radical, porque creo que de esa manera puedo ser más útil a los argentinos. Es cierto, no quise ser candidato, no quise renovar, y tuve ofrecimientos que creo que todos conocen, y dije que no, porque no estaba de acuerdo, no con el PRO, eso era previsible, que tuviéramos en ese frente diferencias con partidos que piensan distinto que lo que pensamos nosotros, sino con mi partido, eso sí que no era previsible. Yo creía que mi partido, tal cual había dicho, iba a hacer valer sus opiniones, influyendo en las decisiones, tratando de influir en el rumbo de la gestión y evitando que se cometan errores. Bueno, nada de eso hizo. Que expliquen los radicales que están actuando así, porque yo cumplo con lo que dije. Ricardo, gracias. Gracias a vos, Daniel. Nos Muchísimas vemos. Gracias. Cristian, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo andamos? Verte Igualmente, igualmente. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ahí escuchaste un poco a Ricardo Alfonsín, pero ¿qué votaron los senadores? Votaron la entrega en bandeja de este gobierno, la cabeza de los jubilados. Eso. Los senadores y antes los gobernadores le pusieron la cabeza de los jubilados en bandeja a este gobierno con un recorte atroz en el bolsillo y después vienen por más, porque vienen también por los medicamentos, etcétera, cuando los jubilados no puedan comprar nada. Hoy ya es miserable la jubilación, imagínense en un futuro no muy lejano. Vos que conocés como pocos este tema previsional, la pregunta es que me desarrolles. ¿En cuánto afecta y en cuánto nos han engañado, no solamente a los jubilados, sino al resto de la población? Bueno, en números, ya desde marzo del 2018, de llegarse a aprobar este proyecto, prácticamente lo que se quita es más de la mitad. ¿Por qué? Porque el índice, si se aplicase hoy la movilidad de marzo y septiembre, conforme viene haciéndose desde el año 2009, la jubilación estaría subiendo un 12%. Y lo que se va a dar de aumento en marzo es de un 5,7%. Por eso la jubilación pasa a estar a la mitad. Pero en el anual, en lo anualizado, la jubilación, con esta ley de movilidad que hoy tenemos, de marzo y septiembre, estaría en torno al 24%, 25%, punto más, punto menos. Con el proyecto del Senado consensuado con los gobernadores y propuesto por Macri, estaríamos hablando de una jubilación del 12%. O sea, de un 24% a un 12% le están quitando la mitad. La mitad. Y eso es grave, es preocupante, porque lo anuncian con un bombo y platillos que es, la verdad, el arte del discurso. Porque están diciendo, sí, va a haber 4 aumentos anuales, marzo, junio, septiembre y diciembre, mientras que antes había solamente 2. Pero a mí no me importa si me lo dan en un mes, en el año, trimestral, o como decía el Chavo del 8, toditito a montón a fin de año. No, lo importante acá es el número que arroja, la cifra final que arroja. Y la cifra final que arroja va a ser un 12% promedio. Recién cuando hablaba con Ricardo Alfonsín, yo le preguntaba, de acuerdo a algunas cosas que escuché por ahí, de que un jubilado perdería por mes con este nuevo sistema, sí, entre 600 a 1.000 pesos mensuales. ¿Esto es así concretamente? Es así. Mirá, te pongo en números las jubilaciones, ¿no? Hoy la jubilación mínima es de 7.246 pesos. Con el índice de movilidad de hoy, de marzo y septiembre, si se aplicase en marzo del 2018, esa jubilación mínima estaría en torno a los 8.141 pesos. ¿Qué negociaron?
el proyecto que salió con media sanción, gracias a Pichetto, negociaron una jubilación que va a aumentar a 7.633 pesos. Es decir, que la quita de este mensual, ya en marzo, es de 508 pesos para abajo. O sea, perdieron 508 pesos. Lo real, lo concreto, es que en la mejora que hubo de los 23 gobernadores que fueron los primeros que le metieron la cabeza en la guillotina y Pichetto la terminó tiró la piola para cortársela, falta que los diputados agarren las cabezas y se las lleven directamente al gobierno. Y esto es lo que a mí me preocupa. Yo todavía tengo fe, Daniel, de que en diputados haya un milagro. Y para eso, sabiendo que el Frente Renovador dijo que no va a acompañar el proyecto, espero que no lo acompañe ni siquiera con un matiz, porque todo maquillaje es la misma miércoles, pero con distinto olor. Mirta Turnis dijo que esto era un mamarracho. Esto es un mamarracho, perdón que hable así, es la misma miércoles con distinto olor. Maquillaje es lo mismo. El Frente para la Victoria dijo que no iba a acompañar. Yo me pregunto qué va a hacer Diego Bossio. Y ustedes como periodistas, les pido a ustedes que ustedes le pregunten. Ah, ¿está Diego Bossio todavía en la Cámara? O hace rato que no se lo ve. Bueno, por eso. Diego Bossio es la gran moneda que no sabemos qué va a hacer. Y yo le pido a él, que como titular que fue del ANSES, sabe la situación de los jubilados, sabe lo que se dio en el gobierno anterior, sabe lo que no se dio en el gobierno anterior, que por favor ponga la cabeza en la almohada, piense antes de levantar la mano si va a condenar a los jubilados y que su equipo, su bloque, tampoco los condene. Ahora, ¿queda la puerta abierta? Porque supuestamente con la reparación histórica se paraban los juicios. Sí. Ahora, con esto, ¿queda la puerta abierta para que esto se declare inconstitucional y que volvamos otra vez con los juicios? Hay que distinguir dos cosas. La inconstitucionalidad hay que verse. Hay que verse la inconstitucionalidad de la ley, hay que verse. Nosotros sabemos que hay puntos oscuros de la ley que sí estamos viendo con el equipo económico y técnico de que si sale la ley, valga la redundancia, poder atacarlo judicialmente. No sabemos con qué movimiento lo vamos a hacer. Al margen de la inconstitucionalidad o no, sabemos que para los juicios de reajustes no van a disminuir, al contrario, van a aumentar. La ley de reparación histórica le va a hacer pito catalán a lo que ellos propusieron, que era frenar los juicios. Y se va a venir una ola, una catarata de juicios nuevos, de reajustes. ¿Pero por qué, Daniel? Porque el sueldo del jubilado debe guardar sustitución con el haber del trabajador. Es decir, que el trabajador, en su condición de jubilado, tiene que vivir de la misma forma que lo hacía antes. Si esto hoy no lo es, porque la ley de movilidad es buena, funcionó, sí, funcionó, pero no cubre la sustitución del sueldo del trabajador en actividad. Y hoy hay juicios. Imagínate cuando descienda la jubilación, no solo la merme, no solo la frene, sino que la descienda. Y además de eso, el jubilado no pueda vivir ante una injusticia social. ¿Dónde se recurre? A la justicia. Ahora, momentito, porque no tenemos la misma composición de la Corte Suprema de Justicia que teníamos antes. Y ahí quiero ver lo que pasa. Última pregunta en 30 segundos. Siempre te pregunto lo mismo. ¿Me voy a poder jubilar yo? La gran pregunta hoy te la dejo con interrogantes. Hoy sabemos que se aumenta la edad jubilatoria a 70 años voluntario, un disfraz, que esto es, ahí te claro, respondiendo a esta pregunta, esto es el parche de la gran reforma previsional. Y la reforma previsional que se viene con el aumento de la edad jubilatoria. Así que no sabemos lo que va a pasar. Cristian, un gusto, gracias. No, un placer a ustedes. Después del corte va a estar el economista Javier Milei y vamos a estar hablando con Néstor Pitrola. Ya venimos.
Muy bien, seguimos en La Voz de Todos. ¿Cómo te va, Javier? Un gusto, tanto tiempo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, ¿Todo bien? Daniel? Es un gusto estar contigo. Te voy a preguntar directo y concreto, y después seguramente vos con tu capacidad vas a desarrollar todo, pero en las últimas semanas escuché a distintos economistas de todos los sectores, entre ellos Esper, que dijo que si el gobierno sigue en esta tesitura, el año que viene explota todo. Yo te diría que tal como viene la macroeconomía argentina, tal como la enfoca el gobierno, es prácticamente inexorable que esto termine en una crisis. Lo que no sabemos es cuándo, digamos, o sea, eso es muy difícil de saberlo. A ver, concretamente, si yo miro las grandes crisis de Argentina, en el año 75 volamos por los aires con el Rodrigazo, teníamos un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. Si yo miro la crisis de la tablita cambiaria en el 81-82, un plan muy parecido a este, ¿sí? O sea, de déficit fiscal financiado con endeudamiento externo, voló por los aires con 11 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. Si miro el caso de la hiperinflación de Alfonsín en el 89, voló con 8. Y la convertibilidad 2001-2002 voló con 7. Argentina hoy tiene un déficit fiscal consolidado entre nación, provincias, municipios y la posición de letras del Banco Central, porque recordemos que el Banco Central compra los dólares que trae el gobierno y después, para que esos pesos generen menos inflación, los esteriliza con Levax. Entonces, digamos, eso también serían, en términos normales, intereses de la deuda. Bueno, eso suma 11 puntos del PBI. Es decir, que estamos en un nivel de déficit fiscal escandaloso y que básicamente es propio de una crisis. ¿De qué depende que haya o no una crisis? Depende de que haya financiamiento externo. Mientras que exista el financiamiento externo, van a poder seguir haciendo esto. Cuando se corta el financiamiento, la piña es inexorable. Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la cuestión del gradualismo. Porque otra cosa que el gobierno no toma idea, y es muy feo lo que ha estado haciendo el gobierno de salir a perseguir a los que piensan distintos, ¿sí? Digamos, en especial a todos los que estamos alertando sobre el desequilibrio fiscal. Hemos sido víctimas de distintos agravios por parte de distintos representantes del oficialismo. Y el tema es el siguiente: con la gradualidad que lleva, digamos, el gobierno en las cosas que ajusta, en realidad eso no alcanza a compensar el efecto de los mayores intereses. Con lo cual, digamos, esto, digamos, verdaderamente a esta velocidad tampoco funciona. Y lo peor de todo es que en algún momento en Estados Unidos la tasa de interés va a empezar a subir, con lo cual se va a complicar el financiamiento. Entonces, tengo la sensación que esta gente no está tomando conciencia de la gravedad, ¿sí?, de lo que está pasando en el frente fiscal, y que si no se toman medidas serias, bueno, digamos, esto va a terminar en una nueva crisis y vamos a ver estallar los niveles de pobreza, y ahí, digamos, todos los que están saliendo a perseguir a aquellos de los que estamos alertando, ahí los voy a querer ver uno a uno en la cara cuando me vengan a decir las ventajas de hacer la paparruchada que están haciendo. Ahora, ¿cómo se sale? Porque muchos te dicen, el déficit fiscal es real, el gasto público es real, pero si achicamos el gasto público, tenemos que reducir empleados públicos. Si reducimos empleados públicos, dejamos mucha gente en la calle. Que vayan al sector privado, pero el sector privado no genera empleo. Bueno, pero es un combo complicado. No. Bueno, lo que pasa es que ahí está, digamos, planteada una falacia que es el falso dilema. Primero, que ninguno de los economistas ortodoxos señalan que de corto plazo tenés que echar empleados públicos, porque si vos no creás condiciones para que la oferta se expanda, vos no podés absorber esos empleados. Ni tampoco a cualquiera de los ortodoxos se le ocurrió ir sobre los planes sociales. Nosotros, digamos, por ejemplo, con Diego Giacomini, nosotros hicimos una propuesta para ajustar el déficit fiscal. Nosotros somos partidarios de eliminar de cuajo la obra pública, yendo a un sistema de participación de iniciativa privada, como el chileno, no esta truchada de la participación pública y privada que sigue dejando en el Estado, digamos, la elección a dedo a quién financian. Esos son 2.3 del PBI. Nosotros somos partidarios también de eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero no como lo hizo el incompetente de Aranguren, sino, digamos, redefiniendo todo el contrato.
De hecho, digo, esto consta en uno de nuestros libros y básicamente, para que te des una idea, en el primer año, digamos, Aranguren lo hizo gradual y mal y subió 400% los precios. Nosotros haciendo todo de shock y redefiniendo todo el contrato, ¿sabes cuánto subió en el primer año? 100%. Es decir, había que ponerle cabeza. Lo que pasa es que hay un dicho que dice que cuando tu única herramienta es un martillo, te sorprenderá cómo todo se parece a un clavo. Y parece que Aranguren solamente sabe pegarle a un clavocito solo. Y después lo otro que nosotros decimos que también hay que eliminar de cuajo son las transferencias discrecionales a las provincias. Esos son 6 puntos del PBI. Y además, lo otro que hay que hacer, hay que reconocer públicamente, digo, cosa que la corporación política le va a costar hacerlo, que el sistema previsional está quebrado. Entonces, y eso, digamos, genera un déficit de 3 puntos del PBI y creciente en el tiempo. Y eso vos tenés que hacer la reforma previsional y encapsularla. Ahora, también es interesante esto, porque se quiere avanzar en la reforma previsional, pero el gobierno, en lugar de arreglar el problema, la va a complicar más. Porque vos fíjate esto, hoy Argentina, el sistema previsional tiene un déficit fiscal, genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. O sea, el año que viene va a ser un punto más, para que te des una idea. Esto básicamente deriva de algunas cosas, que se gastan 10 puntos del PBI en términos de jubilaciones y tenés ingresos por 7, por si vos querés. Para que te des una idea del disparate que está la situación previsional, se gasta en jubilados lo mismo que se gasta en Alemania, que tiene una población 45% más envejecida. Entonces, básicamente, los problemas del desequilibrio fiscal los gestó la irresponsable bipolar de Tolosa de Cristina Fernández de Kirchner, que lo quebró con dos cosas. La fórmula, ¿sí? A ver, si vos vas a sacar plata de los que aportan, es decir, la fórmula tiene que ir ligada al PBI per cápita. Si desde el 2008 en adelante el PBI per cápita en Argentina quedó constante, no puede ser que las jubilaciones, que es de donde, digamos, crezcan 24% en términos reales, porque, digamos, de donde vos tenés que sacar la plata, y eso te quiere decir que ya la fórmula es un disparate, es una estupidez, sí, o sea, no resiste el menor análisis, y esos son 2 puntos del PBI. Y la otra irresponsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner fue justamente el tema de jubilar gente sin aportes, que duplicó los jubilados. O sea, básicamente ahí tenés que eso causó un daño de 6 puntos del PBI. La verdad es que el sistema está quebrado, la única forma de reconocerlo es, mirá, el problema de la fórmula se modifica con la fórmula, el problema, digamos, de la cantidad que se jubilaron sin aporte, ¿sí? Se resuelve modificando la edad de jubilatorio y la proporción que le van a pagar. Digamos, no hay magia. O sea, lo que pasa es que, ok, vos tenés que encarar esa reforma del sistema previsional, el cual está quebrado. Digo, te dicen el ejemplo de Europa. Sí, ¿sabes qué pasa en todas partes del mundo? Porque todo el mundo hizo la misma estafa. Bismarck, cuando inventó esta farsa, el sistema de reparto, la gente vivía 45 años y decía que los iba a jubilar a los 65. Con lo cual, ¿sabes qué hicieron? Se afanaron la guita, esa es la realidad. Entonces ahora no hay de dónde sacar y entonces cobran impuestos por otro lado, por todo. Es un desastre. Es decir, pero digamos, al margen de esa situación, entonces vos lo tenés que arreglar. ¿Sí? Porque si no, digamos, o sea, esto estalla. Ahora, el problema es, lo que vos no podés hacer es la paparruchada, el mamarracho que está haciendo el gobierno. Porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, en el fondo, está haciendo esta reforma, ¿sabes para qué? Para darle la plata a Vidal. Claro. Es decir, para consolidar el proyecto político de Vidal. Porque ¿qué fue el pacto de provincias? O sea, digamos, se dieron 20.000 millones las provincias, pero que por otro lado se las da la nación. Le dan 40.000 millones de pesos también a Vidal, con lo cual tenés ahí 60.000 millones de pesos que lo pone la nación. ¿De dónde lo va a sacar la nación? A ver, es cierto que la provincia de Buenos Aires está quebrada por el tema de la coparticipación. Aporta 40 y recibe 24. Pero es un problema de Buenos Aires contra las provincias y contra la nación, no contra los jubilados. Entonces, ¿cómo? Vidal es tan buenista, diga, tiene tanta conciencia social, pero para romperle el que tejedía a los jubilados no le importa un rábano. ¿Sí? Con tal de consolidar el proyecto político. A mí me parece un disparate. Es decir, vos tenés que arreglar el problema previsional, pero vos lo tenés que encapsular ese problema y sacarlo de la línea de fuego. No, agarrar y hacer la reforma para financiar el proyecto político. Eso es un disparate total, porque no solo que vas a estar reventando a los jubilados presentes, sino que además a los jubilados futuros, y además no arreglás el problema. Es decir, pero es de lo más demencial que hay. Con el agregado que Vidal, que yo no sé, no entiendo cómo los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, la CICOP,
los docentes todavía no hablan de esto, se quiere sacar de encima y se va a sacar de encima el IPS, que se lo pasa al ANSES. Bueno, entonces... Que sería terrible. Entonces, a lo que voy es, vos fíjate que tenés 9 puntos para atacar del problema fiscal. Eso a vos te permitiría hacer una buena reforma tributaria para bajar impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que se estimule, y sobre el trabajo, ¿para qué? Para que se estimule la creación de empleo. Entonces vos ahí sí, ya con la economía creciendo, ¿sí? Nosotros eso lo simulamos con un modelo que se llama Jones-Manueli y te podría llegar a generar tasas del 9%, para que te des una idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos ahí entonces estarías en condiciones de aplicar un programa de retiro voluntario. Vos para eso sí tenés financiamiento internacional, digamos, a muy bajas tasas, casi nulas, que sería el caso del BID o el Banco Mundial. Entonces, en la medida que la economía empieza a crecer, ahí sí es viable transferir empleados desde el sector público al sector privado, porque aparte tendrían el incentivo. ¿Por qué? Porque cobran el retiro voluntario, pero además están laburando. Una salida laboral. Claro, sí, y obviamente en la medida que la economía despegue tan fuertemente, lo otro que va a pasar, porque además también tenés una ganancia de productividad por pasar de empleos no productivos a empleos productivos, digo, la pobreza y la indigencia va a empezar a bajar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que este gobierno es, digamos, no sé cómo explicarlo, pero Mendes te dice, bueno, sí, te escucho, pero hay un solo camino. ¿Cómo? Si hay un solo camino, entonces digo, ¿qué hay para escuchar? Nada. Nada. Es decir, digo, o sea, lo único que estás haciendo es ruido. Y vos lo que te das cuenta es que este gobierno no escucha, no reflexiona y además comete algunos errores muy peligrosos. Bueno, digamos, el caso más notable fue lo que hizo cuando lo echó a Melconian para poner al irresponsable González Fraga. Yo recuerdo que en aquel momento, tanto Diego Giacomino como yo salimos a cuestionar fuertemente esto, porque dijimos, el irresponsable González Fraga va a querer agarrar y manejarle la política monetaria al Banco Central y eso va a derivar en mayor expansión monetaria. Recordemos que el Banco Nación es el 25% del sistema financiero. ¿Sabes que la posición del EVAX del Banco Nación era de 150.000 millones de pesos cuando asumió González Fraga? Si la cantidad de dinero viene creciendo al 30%, hoy tendría que tener 200.000 millones. ¿Sabes cuánto tiene el balance del Banco Nación del EVAX? 100.000. Es decir, en un contexto donde yo te iba a decir 80.000, claro, bueno, me iba a quedar en un corto. contexto donde además le cayeron los depósitos y además dio créditos a tasa cero. Es decir, una irresponsabilidad total. Y le terminó inyectando a la economía 100.000 millones de mangos por desesterilización de letra que el Banco Central no aguanta más para sacarla. ¿Eso sabes qué hizo? Te puso un piso de inflación por mes y un punto adicional. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, digamos, o sea, nada es gratis. O sea, todas las estupideces, digamos, porque en el fondo, ¿sabes qué? Esto es populismo cool. Es kirchnerismo de buenos modales. Cualquiera de estas cosas que si se hubieran hecho durante el kirchnerismo, muchos de los que defienden a este gobierno estarían a los gritos pelados. Y sin embargo, hoy lo que hacen es ir y salir a perseguir, escrachar y darles carpetazo a quienes lo critican. Es decir, entonces, digamos, ¿qué es lo que cambiamos? Estamos todos locos. Es decir, para mí esto es el Titanic. ¿Quién lo comanda? Marcos Peña, ¿sí? ¿Y sabes qué? Digamos, le estás avisando que está en el iceberg y dice, acelera, acelera, que lo rompemos todo. Yo cada vez que vi la película se hunde el barco. Parece que Marcos Peña cree que va a hundir al iceberg. Javier, gracias, como Daniel, siempre, un muy placer. claro. ¿Lo llevás de candidato a diputado? No, la verdad que no, porque ahí me echan del Partido Obrero. ¿Pero por qué? Por un En motivo. en algunas cosas coinciden con No, por alguna supuesto, cosa de la le izquierda. roban a los jubilados para la redistribución de fondos de las provincias, pero él propone robarle a los jubilados para bajar el déficit fiscal. Y yo creo que el eje del déficit fiscal son los 406.000 millones de pesos de intereses usurarios de la deuda, y nos seguimos endeudando, son los 340.000 millones de exenciones impositivas, se llama gasto tributario en el presupuesto 2018, que son ventajas impositivas a las corporaciones empresariales. Y eso va a seguir creciendo, porque la reforma tributaria, que está al lado del golpe a los jubilados y de la reforma laboral, esa reforma tributaria le baja ganancias a los capitalistas del 35 al 25% de manera progresiva. Además,
de los 40.000 millones que le dan a Vidal y a otros gobernadores que con eso sellaron el pacto, por eso mandan a los legisladores a votar contra los jubilados, la baja de ingresos brutos, que nadie está pensando en que bajen los precios, está pensando en que se lo queden las empresas. ¿Cómo la van a compensar? Bueno, con el aumento inmobiliario en todas las provincias. En nuestra provincia de Buenos Aires, 56% promedio. Nos mataron. Promedio. Nos mataron. Brutal. ¿Y qué pasa? El jubilado no solo le rompen la movilidad, en vez del 12% en marzo va a tener el 5,7%, con lo que votó el viejo Senado de mayoría del Frente para la Victoria. Yo quiero poner de relieve. Ahora, eso justamente. Esto lo quiero poner de relieve. Yo decía hoy al comienzo del programa, pues todavía no había llegado, que lo que más me llama la atención es que llámale Frente para la Victoria, llámale el nuevo movimiento ciudadano de Cristina, PJ republicano. el peronismo. ¿Cómo el peronismo va a votar en contra del jubilado? Impresionante. No lo puedo entender. Y es una confiscación histórica. Lo de los 70 años no es voluntario. Si vos ganás 15.000 pesos y te jubilan con 7.500, que es lo que ocurre porque te jubilás con el 50% de lo que venís ganando. En el caso de que trabajes. Si no, si los últimos años te fue mal, como le ocurre a tanta gente, vas a la mínima directamente. Y el que se jubila con el 50% de lo que viene ganando, no es que va a seguir hasta los 70 de feliz porque el trabajo lo dignifica. Va a seguir hasta los 70 porque no llega a fin de mes. Claro. Y eso son 10 años para la mujer y 5 años para los varones. Va a taponar un mercado laboral que ya está muy difícil para el ingreso de la juventud. A la juventud le quieren proponer reforma laboral, ir a trabajar gratis para que se vayan formando, Claro. que ya conocemos la experiencia. No, este paquete es un paquete vertebrado, ¿no?, de características históricas de ataque a la mayoría trabajadora. Yo, porque viste, Milei lo deja hablar y tiene todo el programa para él, pero me habían quedado algunas cosas para preguntarle, por supuesto, pero te las traslado a vos. ¿Cómo puede ser que no se le puede pagar lo que le corresponde a nuestros abuelos cuando el fondo del ANSES es archimillonario y un funcionario del gobierno nacional ese dinero lo está haciendo trabajar en sus cuentas personales en lugares no demasiado transparentes, podríamos decir? Sí, el 43% del patrimonio del Gabinete Nacional es offshore. Entonces ahí trabajan los dineros. Mirá, el endeudamiento del que habla Milei es todo cierto. Esto no es sustentable. Están ocultando que las LEVAC de Kicillof, que dejó 500.000 millones, ahora son 1 billón. Claro, las duplicó las duplicaron. Sturzenegger. Y estamos en tasa del 30%, contra una inflación real anual del 24%. Es decir, imagínate, los capitales vienen, el que venga a especular... Se hacen un picnic. En la bicicleta, el Olvidate. llamado carry trade. Olvídate, se hacen un Claro, picnic. se hacen un picnic. ¿Quién va a abrir una fábrica? Cuando además se están cerrando las que hay. Ahora 60 despidos de Unilever de Córdoba. Mira, todos los días tengo una novedad por nuestro trabajo en el movimiento obrero de base. Nosotros tenemos un fuerte trabajo en la alimentación. Y bueno, estuve en un plenario en Córdoba, 60 despidos de una multinacional como Unilever. Vos fijate que relación septiembre 2016-2017, la industria perdió 21.000 puestos de trabajo. Sí. Y en el mes de septiembre perdió más de 3.500. Y lo que no dicen todos ellos, ni los economistas pro gobierno, ni los economistas liberales antigobierno, ni los economistas nacionales y populares que nos metieron en este lío, lo que no te dicen es que las principales 28 empresas de enero a septiembre ganaron 29.000 millones de pesos, empezando por Aluar. Es decir, que acá habría que hacer un ajuste, pero el ajuste es a la banca, el ajuste es a la usura internacional, el ajuste es abrir los libros de la patria contratista, porque lo están metiendo preso a Debido, a Vudú, lo cual está muy bien, suena mucho, pero lo que no hay es acabar con el sistema de la patria contratista. Pero acá las principales 20, 30 empresas Sí. de la Cámara Argentina de la Construcción se han robado el país, se lo siguen robando ahora. Quiero ver qué va a hacer Vidal con los 40.000 millones
que están fuera del presupuesto votado. Exacto. Más allá que el PJ le votó el presupuesto a Vidal, pim, levantaron la mano, pero los 40.000 millones están afuera. Son de libre disponibilidad, discrecionales de la gobernadora Vidal. Bueno, espero que mande algo para la salud pública, porque yo cuando comenzaba el programa, en el Hospital Provincial de General Pacheco en Tigre, cerraron la neonatología, un verdadero disparate. Así que espero que lo mande para bueno, salud. no es la primera neonatología. Por Ya eso, habían una cerrado barbaridad. en San Martín de la Plata y viene Bueno, así. vos fíjate, yo lo contaba. Vienen cerrando en cadena las neonatologías. Vos fíjate, yo lo explicaba porque cuando son un poquito más caras. No, pero claro, pero vos fíjate, yo lo explicaba cuando empezaba el programa, una parturienta con un prematuro llega al Hospital Provincial de General Pacheco, la trasladan a Escobar. Cuando nace, como no tiene la capacidad de neo el Hospital de Escobar, si el chiquito nace con situaciones de riesgo de vida, la mamá se queda en Escobar, pero al chiquito por ahí se lo trasladan a San Martín. Fíjate las locuras que están haciendo. Es una locura. Es una locura. Claro. Es una locura lo que están Completamente haciendo. absurdo. Por eso sería bueno que de esos 40.000 millones vaya Y fíjate que un gran porcentaje a Vidal salud. estaba viendo que ahora quiere empezar la paritaria docente y estatal, vos sabés, en la provincia son 500.000 de trabajadores. En mi caso, 500.000 de compañeros. Y quiere meter un tope del 10-12%. Estamos culminando una inflación del 24%, con unos tarifazos que fueron el doble de lo previsto. Yo creo, Daniel, que estamos en un momento muy crítico para la mayoría trabajadora argentina y se está produciendo una cierta conmoción. El comienzo de un giro, también en la opinión popular. A mí me para mucha gente grande y me dice, ¿qué están haciendo con nosotros los jubilados? Los que votaron a Carrió, a Vidal, porque Bullrich nadie ni sabía quién era, mucha gente grande no esperaba estos golpes descomunales. Bueno, pero a ver. Y hay cosas que la gente no sabe, porque la reforma previsional te baja los aportes Claro. Progresivamente, primero a 2.500, a 5.000, hasta 12.500 pesos, las empresas no van a aportar nada, y eso va a impactar directo en el ANSES, que como vos bien decís, tiene el 65% de su tenencia en bonos del Tesoro. Exacto. Se usa la plata de los jubilados para el déficit público hace rato. Hace muchos años. Hace muchos muchos años. hace Ahora, muchos. la pregunta es esta. ¿Nos falta tanto a los argentinos, lo digo con mucho respeto, a aprender a votar, a aprender a analizar lo que dicen los dirigentes políticos? Porque, a ver, no voy a dar nombres, pero estando vos presente, puedo poner como ejemplo el Frente de Izquierda. Otros partidos políticos y otros hombres de la política lo dijeron. Se le dijo a la gente lo que iba a pasar. Se les dijo que venía una reforma previsional, una reforma laboral, que venía un tarifazo terrible. Todo se le dijo a la gente. Yo no puedo entender hoy, que a mí también me pasa, porque vos sabés que a diferencia de otros periodistas, yo ando por la calle y por el conurbano, no ando arriba del auto nada más. También me pasa lo que te pasa a vos, que la gente me para y me dice, ¿a usted le parece? Nos metieron la mano en el bolsillo. ¿Sabés qué le contesto yo? Bueno, hace 2 días votamos. Claro, claro. Entonces, Bueno. no aprendimos a votar, ¿qué nos pasa? Bueno, justo estamos en un congreso de la provincia de Buenos Aires, va a deliberar el sábado y domingo. El Partido Obrero tiene un régimen permanente de debate político de su militancia, tuvimos el congreso en abril, realizamos conferencias, debates, y estamos analizando profundamente este problema. Yo creo que el gobierno explotó bien la corrupción del régimen pasado, lo explotó bien. Y se centralizó en eso. Sí, sí. Hizo un marketing electoral impresionante, hizo estallar 2 o 3 mafias sindicales para arreglar con toda la mafia sindical la entrega de la reforma laboral. Lo meten al caballo Suárez y después se sacan la foto con Lingeri. Totalmente. Una cosa increíble. Bueno, y van a despedir como un héroe a Venega, que se robó 300 millones de dólares a los obreros rurales, que son los más pobres de la escala de la clase obrera industrial, de la clase obrera de la producción, junto a las empleadas domésticas. Te quiero decir, explotaron bien lo de la anticorrupción defendiendo el régimen de la corrupción. Y por otro lado, le han planteado a la gente que la salida capitalista es ajustarse un poco el cinturón para ordenar todo y que el país salga adelante. Metieron ese perro y hay un peronismo que viene de la experiencia kirchnerista, que viene del menemismo, que están
que está en una crisis histórica, Daniel, histórica. Tenés la prueba que ha sido la oposición, por eso hablo del peronismo. Porque ¿a dónde fueron los que no votaron al macrismo, al peronismo? Que perdió en todas sus variantes, porque perdió Schiaretti, perdió Urtubey, perdió Alicia Kirchner, perdió Massa, Cristina. perdió Randazzo, perdieron todos. Perdió Cristina, Obvio. que era la apuesta. Yo creo que está atravesando una crisis de fondo el peronismo, hay que superarlo. Esto es el gran planteo del Frente de Izquierda. Me parece que hemos hecho una elección en la provincia, 500.000 de votos, metimos 2 diputados, junto a Nicolás del Caño metimos a Romina del Pla. Hemos plantado una oposición política para desarrollar entre los trabajadores muy fuerte. Y hoy estamos en la lucha, el 6 de diciembre próximo, nos movilizamos a Plaza de Mayo, 50 sindicatos combativos, impulsados fuertemente por nosotros, y vamos con todo un programa. Porque acá hay que clarificar cómo son estas reformas y sentar un programa de salida a la crisis desde el campo de los trabajadores. Bueno, esa es la función del Partido Obrero, del Frente de Izquierda. Creo que sí, que vamos a atravesar conflictos, choques sociales, crisis también económica, porque el panorama mundial tiende a complicarse y Macri está sostenido de un flujo de capitales a tasa casi cero que no se va a mantener eternamente en el tiempo. Y por lo tanto, para sobrevivir van a buscar más golpes a los trabajadores. Creo que tenemos un gran papel para jugar y bueno, en eso estamos. El 6 de diciembre vamos con todo a Plaza de Mayo. Néstor, un gusto y gracias. Gracias a vos. Nos vamos. El kirchnerismo tuvo muchísima corrupción, el menemismo también. Pero en el kirchnerismo, y quizás lo que digo es muy odioso, la corrupción era muy amplia y la torta se repartía en más. Y quizás ese derrame a algunos llegaba. En esto la torta la reparten muy poquitos, y eso es mucho más grave. Hasta dentro de 7 días, gracias.